Hay un programa en televisión que me gusta y me gusta mucho, lo disfruto mucho, se llama El Precio de la Historia. Y en este programa sale, es una casa de empeño y de compra y venta de antigüedades, ¿sí? Y entonces el programa consiste en que se ve cuando las personas llevan las antigüedades a la tienda y están comprando y vendiendo. Bueno, el dueño de ahí, que se llama Rick, él es el que compra y siempre llega alguien que le vende cosas raras, ¿no? O cosas antiguas. Entonces, la otra vez resulta que llega un señor muy emocionado diciendo que tiene una hoja, un dibujo de John Lennon, ¿sí? Hecho a mano, así unos medios garabatos. A mí se me hicieron garabatos, pero bueno, el asunto es que está firmado por John Lennon y lo lleva creyendo que iba a hacer un gran negocio. Cuando el dueño de la tienda, Rick, se da cuenta, le da vuelta a la hoja, se da cuenta que está impreso en papel Kodak, ¿sí? Un tipo de papel que en la época de los Beatles todavía no existía. Sí, le dice, no, eso es falso, no es verdadero, ¿no? Y se va. Y en otra ocasión llega alguien con un retrato, con su portarretrato de Abraham Lincoln, pidiendo $1 millón por esa antigüedad. Y entonces Rick en su tienda tiene expertos en casi todas las cosas que él compra y manda a traer al experto, y el que traía el portarretratos yo creo que estaba pensando que toda su vida se le iba a resolver obteniendo $1 millón de ese portarretrato. Entonces manda a traer, es una señora, una experta, para ver si ese portarretrato y la fotografía son originales, son reales, y entonces son auténticas, es auténtico ese portarretrato y ese retrato. Y la experta, cuando lo ve, dice, me parece que es falso. Y entonces la experta trae un iPad con un software especial para checar si ese retrato era original, era verdadero, y resulta que era falso, ¿sí? Entonces el dueño del retrato y del portarretrato con el retrato, se enoja mucho, ¿sí? Se enoja mucho con el Rick. Y dice, no, que no, tus expertos no sirven, este es verdadero, te estás perdiendo de una buena antigüedad, le ibas a sacar mucho dinero, y se va bien enojado, ¿no? Pero es interesante cómo la gente llega a pensar que hay cosas que son auténticas y verdaderas y realmente son falsas. Este día vamos a iniciar con una nueva serie de prédicas que van a durar abril, mayo y parte de junio. Vamos a estar leyendo y aprendiendo acerca de la epístola a los colosenses. Así que les pido que abran su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 1. Y el día de hoy vamos a ver en el mensaje lo que Pablo está diciendo a los colosenses, que es vigente para nosotros en este tiempo del capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Ábranlo allí, voy a estar haciendo referencia a algunos versículos, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero como siempre, tarea, léalo en su casa toda esta porción, y para que Dios
confirme lo que ha recibido esta mañana, esta mediodía, y también si Dios le agrega algo. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido a esta celebración. Estamos celebrando nuestra fe en Cristo, todos juntos. Y Señor, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tenemos corazón abierto, mente abierta y también nuestro espíritu abierto a tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta carta que el apóstol Pablo en el versículo 1 se presenta como el autor de esta carta, ¿verdad? Inicia diciendo Pablo, o sea, yo soy el que estoy escribiendo, dice el versículo 1. Sí, entonces el autor es el apóstol Pablo, sí, que escribió esta carta, esta epístola, esta carta, este escrito se lo escribe en el año 63 después de Cristo, estando el apóstol Pablo preso en Roma. Se cree que tenía una prisión domiciliaria, es decir, estaba en su casa, pero era preso del Imperio Romano. Entonces, los destinatarios de esta carta o de este escrito o de estas instrucciones que el apóstol Pablo hace son a los creyentes que estaban y eran parte de la iglesia en Colosas. Por eso se llama los colosenses, carta a los colosenses, como si Pablo nos escribiera una carta, ¿verdad? Una carta a los pachuqueños, que finalmente también es para nosotros, ¿correcto? Ok, muy bien. Esos eran los destinatarios. Esta iglesia la había fundado Epafras y estaba compuesta principalmente de gente que no era judía. Entonces, el apóstol Pablo recibió la visita de Epafras y habla acerca de esta iglesia, y es una carta llena de mucho amor de parte del apóstol Pablo, pero también de gratitud. Y allí, si seguimos la lectura, los primeros versículos, el versículo 3, el apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque ha llegado el evangelio a los de Colosas, ¿sí? Ha llegado el evangelio a los de Colosas. Estaba muy feliz, estaba contento, daba gracias a Dios porque este evangelio, dice ahí por el versículo 5 o 6, dice que este evangelio ha llegado a todo el mundo. Y cuando dice a todo el mundo, pues podemos entender que está hablando del mundo conocido en aquel entonces, pero proféticamente pues también estaba hablando de todo el mundo, porque qué bendición. En este momento en el cielo puedo pensar que el apóstol Pablo está tan contento como nosotros, porque el evangelio sigue creciendo, porque el evangelio se sigue manifestando en nuestras vidas, porque el evangelio, el día 21 tenemos cerca de 30 bautismos de gente nueva a la cual le ha llegado el evangelio de Cristo. Seguimos nosotros, sí, gloria a Dios, claro que sí, gloria a Dios. Seguimos nosotros este sentimiento de Pablo, porque el evangelio sigue corriendo y sigue llegando a las personas y sigue salvando y sigue bendiciendo, y sigue porque lo que el apóstol Pablo escribe a los de Colosas, lo que estaba diciendo, además de la gratitud y del amor que tenían y que tenía él por ellos,
tenía o el propósito de escribir esta carta tenía que ver con la preocupación de Pablo para que los creyentes de esa iglesia en Colosas estuvieran con mucha precaución por las falsas enseñanzas que estaban llegando. Es decir, estaban los gnósticos. No vamos a hablar de esto, pero les voy a decir que estaban los gnósticos hablando de cosas muy contrarias a la palabra de Dios, y también estaban los griegos que pensaban que la sabiduría humana sí tenía un papel importante en el evangelio o en la vida de los creyentes. Entonces, en esta epístola varias veces el apóstol Pablo habla de la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, él tenía mucha preocupación, y que era una preocupación real, de que los cristianos no se desviaran por las falsas enseñanzas. Así que Pablo en esta carta centra su enseñanza diciendo que Jesús es Dios. Y dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Lo que estaba poniendo en la mesa el apóstol Pablo en la carta, estaba diciendo que Cristo era Dios y que Él era supremo a cualquier filósofo, a cualquier doctrina. Él era supremo. Ahí en el versículo 15 empieza a decir acerca de la supremacía de Cristo. Sí, que Él era supremo, que Él era suficiente para los hombres, para las mujeres, para el ser humano. Cristo es suficiente, y que también nosotros como creyentes en Cristo, sí, estábamos completos en Él. La serie que vamos a estar predicando acerca de Colosenses tiene que ver lo que nosotros tenemos, somos, solo por Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo durante este tiempo, ¿sí? Que todas, vamos a decirlo, todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Solo en Cristo, no necesitamos más, estamos completos solo en Cristo. Muy bien, eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, regresando a nuestro pasaje. En el versículo 9, el apóstol Pablo empieza a decir acerca de, porque miren, cuando hay una preocupación, ¿sí? ¿Qué es lo de mayor bendición que puedes hacer cuando tienes una preocupación? Orar. Entonces el apóstol Pablo dice que él está orando por los colosenses y está diciendo exactamente por qué está orando por los colosenses. Es interesante saber o entender que cuando nosotros oramos necesitamos ser específicos. Necesitamos ser específicos. Podemos hacer una oración como: Señor, bendíceme en el nombre de Jesús. Esa oración la escucha Dios. Pero cuando la oración es específica, recibimos respuestas específicas. Así que tenemos que aprender a orar específicamente, ¿sí? Cuidado con él, porque parece como cierto orgullo, ¿verdad? Pues ya Dios sabe lo que yo necesito que me bendiga. Cuidado, ¿ok? Tenemos que mostrar siempre dependencia de Dios. Muy bien, en esta sección el apóstol Pablo está orando por los de Colosas
Y ahorita vamos a ver su oración específica. Pero antes de eso, al terminar este pasaje, ya en el versículo 12, el apóstol Pablo está haciendo una declaración muy importante para los cristianos. Está diciendo que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Y esta frase del traslado se usaba en la antigüedad para cuando un ejército conquistaba a otra nación, el ejército de una nación conquistaba a otra nación, ¿sí? Se decía que a los prisioneros los trasladaba. ¿Se recuerda cuando Nabucodonosor o el reino de Babilonia conquista a Judá? ¿Sí? Lo que hace es los derrota y luego toma todos los judíos y los traslada a Babilonia. Eso es lo que tenía esa es vamos a decir, el significado de esta frase, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz, en el reino de Jesús. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos que entender que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Y nuestra vida ahora está en la luz. No andamos, cuando estábamos en las tinieblas, ¿saben qué pasaba? Cosas horribles en el área espiritual de las tinieblas, pero también andábamos como a tientas, ¿no? Pues dices, pues a ver qué sale con esto, a ver si funciona, a ver si no funciona o quién sabe. Pero cuando hemos llegado al conocimiento de Jesús, Dios nos traslada de las tinieblas a la luz. Y entonces, como pasa esto en nuestras vidas, el apóstol Pablo ahora les dice a los de Colosas que ¿qué es lo que pido en oración? Que necesitan ustedes ahora que están en el reino de la luz, que ya no están en las tinieblas. Lo primero que una persona que llega a Cristo, lo primero que necesita saber es cuál es la voluntad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, saber cuál es la voluntad de Dios. Miren, cuando estos ejércitos en la antigüedad trasladaban de su región natal a sus reinos, lo que hacían era reenseñarlos las costumbres del lugar donde estaban, la cultura, el idioma. O sea, nosotros cuando fuimos trasladados de la oscuridad a la luz, ahora somos ciudadanos del reino de la luz. Ahora ya hablamos ya tenemos otro idioma. Ya nos comportamos de manera diferente. Y dice el apóstol Pablo en otras sus cartas, dice, pues el que robaba, ya no robe, ahora trabaja con sus manos para que tenga para comer y para que ayude a otros. El que maldecía, que ahora bendiga. Entonces, la oración específica de Pablo era que todos los de Colosas, y yo digo también los de Nueva Esperanza, conozcan cuál es la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo
9, la segunda parte dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. La voluntad de Dios necesitamos saberla. Y les digo que el apóstol Pablo apela mucho en su enseñanza acerca de la sabiduría divina. Porque ahí en Santiago, dice Santiago, que hay una sabiduría también humana. Y habla muy fuerte Santiago, porque dice que es animal. Esa sabiduría es animal, dice, es diabólica. Pero a lo que está apelando o lo que está enseñando el apóstol Pablo es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios en sabiduría divina, espiritual. Tenemos que aprender que cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz, las cosas son diferentes. ¿Por qué a veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Bueno, aquí todos hacemos la voluntad de Dios, ¿eh? Yo digo otros. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios porque no conocemos la voluntad de Dios. No sabemos. ¿Cómo la voy a saber, no? Que en el ámbito empresarial, cuando alguien llega a un trabajo nuevo, pues lo sientan y le dicen: ahora tu responsabilidad es esta, para saber qué hacer. Imagínense que llega contratado allí y está todo el día sentado en su escritorio, ahí en la silla, muy a gusto. Pues que yo pensé que me pagaban por venir. O sea, tenemos que nosotros conocer la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes que nosotros hemos sido adoctrinados desde que nacemos? Tal vez en tu casa no te dijeron: mira, tú no te dejes de nadie. Pero a lo mejor vimos que en la casa el papá le gritaba a la mamá le gritaba al papá y también a los hijos. Un total menosprecio del prójimo. O incluso, ¿no?, con los vecinos. Oye, yo tenía una vecina allá en China, en Torreón. Tenía una vecina que no sé cuántos años vivía allí en ese barrio. Fueron años, yo creo que 10 años, 12, no sé, ni me acuerdo. Y todos los días de esos años me puso la basura en mi entrada. Pero ella era muy limpia, o sea, limpiaba muy bien así, y luego ya la amontonaba así en mi entrada, ¿verdad? Era mi vecina de aquí a la izquierda. Y les voy a ser honesta, sí me enojaba, pero nunca le dije nada, ni nunca salí y dije: uy, ¿verdad? Pero a veces podemos ver ese ejemplo en casa, ¿sí? Ay, ese vecino que quién sabe qué, y nomás que aquí hay que decir cosas bonitas, ¿verdad? Pero que sale viboritas, ¿no? Entonces aprendemos en la casa
Fuimos adoctrinados a que al prójimo se le menosprecia. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas también, ¿sí? Y cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que muchas de esas cosas que nosotros aprendimos desde niños van en contra de la voluntad de Dios, van en contra. Pero si estamos tan adoctrinados, ¿qué necesitamos? Tenemos que ser expertos, conocedores, especialistas en conocer lo que la Biblia dice y lo que es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios aquí en la Biblia. Es muy sencillo, pero tenemos que hacernos expertos. Que cuando alguien nos diga una enseñanza que no va de acuerdo con la palabra, lo puedas escanear en tu mente, como esta señora que escaneó la foto de Abraham Lincoln y que dijo es falsa. Tenemos que hacernos expertos. Cuidado, y siempre se los voy a decir, cuidado con las redes sociales, con las enseñanzas que escuchamos en las redes sociales. No estoy diciendo todo, pero sí es de cuidado, porque luego las enseñanzas son falsas, pero como estaban en el internet, creemos que es verdadera. Tenemos que hacernos expertos en que lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que hacernos expertos en la voluntad de Dios. A veces nosotros no queremos conocer la voluntad de Dios porque confundimos el miedo con el temor reverente que le debemos de tener a Dios. Nos da miedo pensar lo que nos va a pedir Dios, algo que a mí no me gusta, algo que está muy raro, algo que es loco. Cuando allí en el capítulo 12 de Lucas, el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca de del dinero, de la provisión, ¿sí? Les dice en el versículo 32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. La voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. ¿La conocemos? ¿Sí? No tengamos miedo. A veces creemos que Dios es un Dios iracundo, es un Dios exigente. O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios? ¿Cómo se le ocurre a Dios que todos los domingos tenga que ir a la iglesia? Pues qué ocurrencias. ¿Qué no sabe Dios que es mi único día de descanso? Y me tengo que levantar a las 11 de la mañana. Sí. Y así va a haber cosas. ¿Cómo se le ocurre a Dios que lo tengo que perdonar? ¿Cómo se le ocurre a Dios que yo tenga que hablarle amablemente? Si es un burro, ni hace caso. Le tengo que hablar fuerte, ¿verdad? Y con todas las palabrotas para que me escuche.
Me encanta la NTV, en este versículo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. O sea, descansemos en eso. Conozcamos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza se haga grandotototota. ¿Yo sé mucho? No. Para que la hagamos. Para que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, a veces no hacemos la voluntad de Dios, y le voy a hablar directo, porque me gusta hacer mi santísima voluntad. Sí, ¿no? Porque yo soy muy inteligente, yo sé lo que sé. Yo tengo mucha experiencia. Oiga, no, ya a esta edad yo digo, ay, sí tengo mucha experiencia. Pero la verdad es que la palabra de Dios es perfecta. Y yo me puedo equivocar, pero la palabra no. Entonces tenemos que tener nosotros la seguridad de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que la tenemos que saber para hacerla, y dejarnos de orgullo, de vanidad. Déjeme decirle una cosa, y no me lo conteste, pero cada vez que usted hace su santísima voluntad, le va mal. No me lo conteste, le dije. Porque no está, o sea, no, es la verdad, te va mal. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, empezamos a vivir una vida digna de Dios, digna del reino de la luz. Dice Colosenses 1:10, no sé si está ahí en los versículos, pero dice: que sepamos la voluntad de Dios en sabiduría y entendimiento espiritual, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo, en todo. Puestos de pie, y mándenme al tecladista, por favor. O al grupo también. Sí hay una preocupación siempre, como pastores siempre estamos preocupados de que no entren malas enseñanzas a la iglesia o a la casa de las familias de la iglesia por medio del internet. Tengan cuidado, tengan cuidado. Vamos a hacernos expertos. O sea, que tú dices, ya terminé de leer la Biblia, pues vuélvele a empezar. Dios te va a ir revelando cada vez que la vuelvas a leer. Te va a ir revelando cosas. Vas a ir aprendiendo. Y yo, déjenme decirles, yo la he leído toda y ni me acuerdo cuántas veces, pero todavía a veces digo, ay, no sabía que decía esto. ¿Se acuerdan que en esta semana vimos el estudio en los grupos NE de cuando Elías empieza a preparar el holocausto, ¿verdad? Ahí en el Monte Carmelo, en el desafío que le hace a los sacerdotes de Baal. Y cuando estaba yo leyendo eso, decía yo, ay, qué loco, ¿verdad? Lo que está haciendo Elías, ¿verdad? Sí estaba loco, ¿no? Hasta me acuerdo que dije en el NE, pues eso está muy loco. Sí, está loco, ¿no? Y que la zanja, y que echenle agua, y que echenle más agua, y sí. Pero yo ese lo había leído muchas veces, pero adelantito de eso, Elías declara, es que lo hice porque Dios me lo mandó.
Y dije, oh, eso nunca lo habías leído. O pues lo leí, pero no me había caído el 20, como dicen. O sea, Dios te va a revelar constantemente, pero tenemos que hacernos expertos de la palabra. Tenemos que ser buenos discípulos de Cristo. Y el discípulo es un estudiante que estudia y estudia y estudia y estudia. Oiga, tenía un amigo allá en China que estaba en la universidad cuando yo estaba en la universidad. Y él se graduó de contador público igual que yo. Se graduó creo que un año antes que yo. Y entonces, este joven gradúa de la universidad y luego se pasa a la siguiente carrera. Dice, ahora voy a estudiar administración de empresas, ¿verdad? Y luego ya terminó, otros 4 años. Ahora voy a estudiar. Le digo, oye, ya ponte a trabajar. Me dijo, no, es que tengo miedo. ¿Y qué tal si no consigo trabajo? Entonces, no vale que nomás le estemos leyendo. Hay que ponerla por obra. Ser conocedores y hacedores de la palabra. Que cuando tú escuches una enseñanza, dices, ay, eso suena raro. Lo siento raro. Y que ya nadie te engañe. Porque si hay preocupación. Les decía en el culto de la mañana que yo conocí una señora que dijo que seguía a un pastor en las redes sociales y finalmente su enseñanza fue que no necesitas congregarte en una iglesia. Yo puedo ser tu pastor y nada te faltará. Dijo, en tu casa, o sea, ¿quién dijo que en la iglesia? Pues, contraria a la palabra. Sutil. Y hay otras enseñanzas que no vienen al caso, pero lo que yo quiero animarlos es que seamos, que nos gocemos, que nos regocijemos en hacer la voluntad de Dios, conocerla y hacerla. ¿Quién dice amén? Junto conmigo, amén. Todos vamos. Y quiero que terminemos con esta oración. Póngame Salmo 48. Vamos a hacer esto como una oración. ¿Les parece? Vamos a ir a la comunión, ¿ok? Exacto, sí. Vamos a decirlo como una oración. Porque miren, este salmista, esta parte del salmo, esta escritura, está bien bonita. Si te da miedo hacer la voluntad de Dios y te la pasas preocupado, pues mira, ahí dice, es tu gran alegría. A lo mejor no tienes gozo y alegría porque no la has hecho. Pero esta mañana, este mediodía, nos vamos a comprometer a ser hacedores, conocedores y hacedores de la palabra. Y entonces va a venir la alegría y el gozo a nuestras vidas. Señor, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite para hacer tu voluntad, para conocer y hacer tu voluntad. Recibimos del Espíritu Santo el poder de conocer y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a decir esta oración todos juntos. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Otra vez, hasta que oiga Jesús, hasta que oiga Dios y hasta que el Espíritu Santo esté convencido. ¿Ok? Muy bien. 1, 2, 3. Dios, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Amén.